Bueno, el tema que está causando preocupación en los bolsillos de los argentinos son los aumentos anunciados, todavía no aplicados, pero sí anunciados, y con algún margen, yo diría, de estimar qué es lo que nos puede pasar a partir del día de hoy, porque los aumentos en la luz ya rigen. Por lo tanto, si usted tiene hijos, niños o adolescentes, empiécele a concientizar que cada bombita que queda prendida es un pesito más que habrá que poner. Estos aumentos que todavía no están referenciados así puntualmente, pero más o menos, hay que plantearse las cosas de esta manera. Desde el 2002, estamos en el 2016, para que quede claro. Desde el 2002, las tarifas en Capital y el conurbano bonaerense no fueron modificadas. Esto es una atrocidad, una barbaridad, que solo pudo haber ocurrido con gente irresponsable manejando la economía de un país. Esto dicho así, lo lamento si a alguien le cae mal, pero no resiste el menor análisis. So pretexto de aquellos años difíciles que todos recordamos y que todos experimentamos, después el país creció durante 6 o 7 años a tasas extraordinarias de entre el 7, el 8 y hasta el 9% anual. Un crecimiento que para la economía de un país es extraordinario. Tal vez ustedes no lo tuvieron en el bolsillo de cada uno, no lo tuvimos en el bolsillo de cada uno ese crecimiento, pero sí lo tuvo el país. Sí lo tuvieron las rentas del país cuando participaron de negocios de exportación, con ese crecimiento de los commodities agropecuarios, de los industriales, en fin, de todo lo que significó una ventaja comparativa extraordinaria para el país. Sin embargo, esto no ocurrió para quienes... ¿Qué le pasa, amigo? Bueno, listo. No ocurrió para que el país tuviera, consecuentemente, un incremento razonable, lógico, en los servicios. Entonces, ahora, para la gente que vive en la capital del Gran Buenos Aires, que es más o menos el 41 o 42% de los medidores del país, esto no quiere decir que sean exactamente esta cantidad de pobladores, por ahí no lo es así, pero sí en cuanto a los registros de medidores de energía que tiene el país. En estos casos, los aumentos van a ser significativos, excepción hecha de los casi 900.000 que en ese sector van a estar... cuando digo 900.000 estoy hablando siempre de medidores, no de personas, no quede claro. Nunca se evalúa en estos casos las personas, sino los medidores que van a estar afectados o que van a ser alcanzados por el beneficio de aquellas personas que tengan un ingreso. Bueno, no vamos a entrar en todo este cuadro sinóptico para no aburrir. Simplemente digo que para jubilados, para sueldos menores, estas tarifas van a tener un incremento levísimo que va a ser, digamos, casi imperceptible si tomamos en cuenta, indudablemente como tenemos que tomar, las incorporaciones que se hicieron al cuadro tarifario. Bueno, quiero decir con esto que obviamente en una etapa como la que estamos viviendo, donde hubo una modificación de precios sustantivos, sobre todo en algunos valores que son totalmente injustificados, porque siempre hablamos como la cenicienta de la canasta básica familiar del pan y la carne, de alguna manera los fideos, de alguna manera algunos insumos básicos de verduras y hortalizas, como la papa, el zapallo, la lechuga, aquellas cuestiones que son, ¿cómo decirlo?, que son imprescindibles, o por lo menos que se han constituido a lo largo del tiempo, el pollo, por supuesto, y el pescado también me faltaron, que se han constituido en la base, en el armado de la cocina de los argentinos.
Entonces, desde ese punto de vista, los incrementos, por pequeños que sean, van a afectar. ¿Por qué? Porque aumentó la luz, seguramente va a aumentar el gas, cosa que a lo mejor no nos preocupa tanto en estos bimestres, pero sí nos va a empezar a ocupar a partir de abril o mayo. Y consecuentemente todos estos aumentos que hemos registrado en los alimentos. Entonces, los sindicatos están discutiendo, con toda justicia naturalmente, un incremento en sus haberes. Pero también hay un tema a considerar, y que yo creo que finalmente va a primar la cordura entre las patronales y los sindicatos, de fijar alguna forma de hacerlo por un periodo más breve de tiempo, 6 meses, o a través de una suma fija, como lo han hecho otros gremios. La bancaria, por ejemplo, ha establecido una suma fija hasta tanto esta cuestión se pueda viabilizar. También se habla de la importancia que tiene la visita de Macri al Papa Francisco, como el Papa como un elemento aglutinador también de una futura mesa social de los argentinos, o algo parecido. No me pidan precisiones porque son recién las primeras informaciones. Lo que quiero decir es que acá va a tener que primar la cordura, va a tener que primar el sentido común de no tomar los incrementos estos incrementos insólitos que han ocurrido en algunas cuestiones, que si uno tiene, por ejemplo, digo una pavada, ¿no? Pero una galletita de arroz, pues aumentó como el 115%. Entonces, usted no puede acordar un aumento del salario del 115%. Tampoco lo puede acordar del 15%. Quiero decir, hay una variante muy importante, una gama de posibilidades, y yo creo que en esa gama de posibilidades hay que sentarse a acordar. Y los sindicatos, sobre todo aquellos que largaron una pretensión, como el caso de Barrio Nuevo, insólita, del 50%, otros que dicen estar anclados en el 40%, me parece que si son un poco inteligentes se van a dar cuenta que si lograran ese objetivo, a los 6 meses o a los 7 meses, estaríamos atravesando una situación igual o más complicada. ¿Por qué? Porque sobrevendrían aumentos también en función de estos acuerdos paritarios. Es muy difícil la Argentina. Es muy difícil la Argentina actual. Es muy difícil la Argentina con el panorama económico con que ha recibido este gobierno la situación. Entonces, yo creo que aquí, con una frazada corta, el que quiera tirar un poquito va a destapar a los demás, pero a su vez también va a estar transitando el camino de destaparse a sí mismo en un periodo muy corto de tiempo, porque tampoco a él le va a alcanzar la frazada. De modo que habrá que seguir observando con mucha atención todo lo que está pasando en esta materia, y sobre todo, cuando analizamos estos aumentos de tarifas, sepamos que al interior le va a tocar un porcentaje mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el interior, y aquí me pongo un poco mal pensado, ¿no? ¿Por qué el interior tuvo incrementos importantes de tarifas que no alcanzaron, por ejemplo, al conurbano bonaerense de la capital? Si yo no fuera ingenuo, pensaría, ¿será porque hay muchos votos por ahí, en esos sectores? Que se quiso seguir manteniendo esta situación de privilegio para sectores que podían pagar, porque fíjense ustedes que no toda la gente que vive en capital y el conurbano son personas que están bajo la línea de pobreza. Habrá un porcentaje, pero acá fueron alcanzados con beneficios personas que tenían un poder adquisitivo muy superior a la media normal en la Argentina. Y vuelvo a insistir con estos ejemplos, que cada uno de ustedes conoce porque algún familiar, algún conocido tiene que alquile en Buenos Aires. Y los servicios en Buenos Aires eran casi una joda, porque se estaba pagando por bimestre el valor de 2 atados de cigarrillos. Entonces, dale que va,
y todos los elementos prendidos, y aire acondicionado y ventiladores. Yo quiero saber si ahora van a ser tan guapos de tener todo prendido, porque eso de tener todo prendido se volvió en contra del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque produjo una crisis energética muy grande. Por un lado, ahora 12, todos los beneficios para comprar en 12 cuotas, y el acceso a electrodomésticos. Está bien que la gente tenga acceso a la tecnología, que pueda tener un ventilador mejor, un aire acondicionado mejor, un plasma, qué sé yo, lo que cada uno desee. Pero eso genera más consumo. Y genera más consumo y se coloca al país en una situación de déficit de energía. Esto ha producido los innumerables cortes y las protestas y todas las consecuencias que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, transitar por la cordura va a ser lo más difícil, pero es el camino que seguramente vamos a tener que recorrer los argentinos.